Un ranchero viudo estaba a punto de perder la tierra que construyó con su esposa por culpa de una cláusula absurda y un cuñado ambicioso. Derek Mallory, con sonrisas falsas y testigos comprados, pensó que podía quedarse con todo. Pero no contaba con Grace Miller, la cocinera que sabía mucho más de dignidad que de recetas. Y escuchen bien cómo una alianza inesperada desarmó la mentira y puso a cada uno en su lugar. Ethan Cole llevaba casi un año caminando entre fantasmas. Desde que su esposa Abby falleció, el rancho donde habían vivido juntos se convirtió en un recuerdo constante de todo lo que habían construido y de lo que ya no estaba. Las paredes de la casa crujían por las noches con el viento seco del oeste, pero él sabía que lo que realmente pesaba era el silencio. Un silencio que no llenaba ni el canto de los gallos ni el trote del ganado. El dolor lo mantenía quieto, terco, aislado de su propia gente y encerrado en la rutina como si al repetirla pudiera evitar que el mundo siguiera girando sin ella. Pero el mundo giraba, y con él las reglas que Abby había heredado de su familia también seguían su curso. El Mallory Family Land Trust, establecido décadas atrás por el padre de Abby, contenía una cláusula estricta. El titular de la propiedad debía estar casado para mantener la gestión del rancho. Si, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Abby, Ethan seguía viudo, el control de las tierras pasaría automáticamente a Derek Mallory, hermano menor de Abby, inversor oportunista, sin una sola gota de polvo bajo las uñas ni respeto alguno por la vida rural. Derek ya había tanteado a compradores. Se decía en el pueblo que había planos para dividir las hectáreas en parcelas turísticas. La fecha límite era inamovible. Faltaban 14 días. La notificación llegó un lunes, justo después del amanecer. El sobre legal, sellado y frío, temblaba en las manos de Ethan mientras él lo leía con el ceño fruncido y los nudillos blancos. Era una condena escrita con lenguaje técnico. Después de dejar el caballo en el establo y lavarse las manos, entró a la cocina. Allí estaba Grace Miller, como cada mañana desde hacía 5 años. Cocinaba en silencio, con el delantal bien ajustado, mientras el vapor del café recién hecho dibujaba formas en el aire. No levantó la vista al oír la puerta. Sabía que Ethan apenas hablaba desde la muerte de su esposa. No lo tomaba como descortesía, sino como parte del luto que parecía haberse pegado a las paredes como hollín. Ethan se quedó de pie unos segundos, con el sobre aún en la mano. Luego, sin ceremonias, lo dejó sobre la mesa de madera y soltó la frase como quien lanza una piedra al agua sin saber si hay fondo. Necesito casarme, hoy, y solo quedas tú. El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de impacto. Grace dejó con lentitud la cuchara dentro de la olla. No giró el cuerpo, solo ladeó un poco la cabeza. Después se dio la vuelta y lo miró por fin, con los ojos firmes, fríos como la escarcha que cae en octubre antes del amanecer. No había rastro de rubor ni confusión en su rostro, solo una claridad cortante que dolía más que cualquier grito. ¿Quiere una esposa o un trámite? Porque yo no soy papel para sellos ni nombre para llenar formularios. Su voz no se elevó, no hacía falta. Era la voz de alguien que ha aprendido a hacerse respetar sin levantar la mano. Ethan dio un paso hacia la mesa, apoyó ambas manos en la madera con fuerza, haciendo crujir una de las patas. No era amenaza, era desesperación contenida. El tipo de tensión que nace cuando el orgullo y la necesidad se enfrentan en campo abierto. No me queda tiempo, Grace, dijo con voz rasposa, como si le doliera cada palabra. Esta tierra, Abby luchó por ella, su padre hizo todo para quitármela, y ahora, si no hago algo, Derek se queda con todo, con el rancho, con los animales, con los recuerdos. Grace respiró hondo. Algo en sus ojos se ablandó por una fracción de segundo. Ella también había querido a Abby, y conocía bien a Derek Mallory, de sonrisa fácil y alma de tiburón. Pero ese instante de empatía se desvaneció rápido, sustituido por el peso de la dignidad. Porque lo que dolía no era el pedido, era la forma. Ethan no le había hablado con respeto ni con sinceridad, solo con urgencia y frialdad, como si su valor se midiera por la ausencia de otras opciones.
¿Y cree que puede venir a mi cocina a ofrecerme una jaula con apellido y esperanzas rotas? Preguntó sin apartar la mirada. Si quiere pelear por su tierra, empiece por mirar a la gente como personas, no como piezas en su tablero. La tensión en el aire era espesa, como una tormenta que aún no ha caído, pero ya tiñe el cielo de gris. Los dos sabían que no era solo una discusión, era un punto de quiebre. Él bajó la vista. Por un momento se vio a sí mismo desde fuera, un hombre desgastado, mal comunicado, intentando salvar lo único que aún le daba sentido, pero de la forma más torpe posible. Ella lo miró una vez más, y con la misma firmeza volvió a su olla. El aroma del ajo y del tomillo flotaba entre ellos, pero el sabor amargo ya se había instalado en la boca de ambos. Ese día no se tomó ninguna decisión, pero algo sí cambió. Entre Ethan y Grace no nació amor, ni siquiera respeto inmediato. Nació una tensión áspera, casi hiriente. Nació el rechazo visceral a una injusticia. Ella, por la forma en que fue tratada. Él, por el yugo silencioso de un testamento escrito para destruirlo. Ese fue el verdadero inicio, no una propuesta de matrimonio, sino una batalla muda entre orgullo y necesidad. Y como toda buena historia en tierra seca, empezó con una chispa. Grace Miller no era mujer de chismes, pero sabía cuándo cerrar la boca y cuándo abrir bien los oídos. Esa tarde, al salir del rancho con la lista de insumos en el bolsillo y una bolsa de tela para la harina, notó algo extraño en el aire del pueblo. Era martes, pero el bullicio del banco local parecía demasiado animado para ser fin de mes. Las puertas giratorias no dejaban de entrar y salir hombres con sombreros demasiado nuevos, y dentro, tras los ventanales, las sombras parecían moverse con urgencia. Fue al molino, cargó la harina, pasó por la tienda de conservas y al volver hacia su camioneta decidió tomar un atajo por el estacionamiento trasero del banco. No por necesidad, sino por intuición. Y ahí estaban. Derek Mallory, trajeado como si fuera a una boda, hablaba con Warren Pike, el gerente del banco, bajo el toldo de su camioneta negra. No la vieron. Grace se detuvo junto a su camioneta y fingió revisar los frascos de su compra. El viento no era fuerte y las palabras viajaban claras. El certificado de matrimonio sería una broma, decía Derek, con esa sonrisa que siempre parecía ensayada frente al espejo. Ese viudo no llega, está roto. Si no se casa de verdad, lo tumbamos como matrimonio simulado. Hay formas, y tengo amigos en Austin que saben cómo hacer que las cosas parezcan lo que no son. Warren no respondió, solo asintió lentamente, como hacen los que cobran por guardar silencio. Grace sintió una chispa en la nuca. No era miedo, era la confirmación de algo que había empezado a sospechar. Que todo estaba siendo manipulado desde las sombras, que Ethan no era el único objetivo, y que el rancho, con su historia, su tierra fértil y su agua subterránea, era el verdadero botín. No dijo nada, no se movió rápido, volvió a la camioneta, encendió el motor y se alejó sin mirar atrás. A medio camino entre el pueblo y el rancho, en el viejo tramo sin cercas de teléfonos, algo llamó su atención. Un cerco estaba abierto. No roto, abierto, como si alguien lo hubiera desenganchado con cuidado. Se bajó, observó las huellas. Eran recientes, profundas, huellas de una camioneta doble eje, distinta a la suya y a la de Ethan. El polvo aún no se había asentado del todo. Las marcas se adentraban unos metros en la propiedad y luego se perdían detrás de un grupo de mezquites. Grace no la siguió, no era el momento. Cuando llegó al rancho ya caía el atardecer. El viento traía olor a tierra y preocupación. Esa noche Ethan cenaba solo en el comedor. Grace dejó el plato frente a él, pero no se retiró. Se quedó de pie, con las manos entrelazadas. No había rabia en su mirada, pero sí determinación. «Señor Cole», comenzó, «lo que dijo ayer me ofendió. Lo digo sin rencor, pero con claridad. Usted no me pidió ayuda, me propuso una solución de emergencia sin respeto. Pero hoy entendí que esto no es solo un tema de luto, es una emboscada». Ethan levantó la vista. Los ojos se le entrecerraron, no por enojo, sino por el esfuerzo de procesar algo más allá de su dolor. ¿Emboscada?
Hoy escuché a su cuñado, Derek, hablando con el gerente del banco. Planean cuestionar cualquier matrimonio que usted intente. Dicen que está roto, que no llegará a tiempo. Y vi cercos abiertos en el camino, huellas que no son de aquí. Ethan cerró los ojos por un momento. Lo que sintió no fue sorpresa, sino una punzada de derrota, como si el suelo se le deshiciera bajo los pies una vez más. Abby confiaba en usted, dijo con voz ronca. Y yo estoy haciendo esto mal. No sé pedir ayuda, Grace. No sé, pero no quiero perder este rancho. No quiero que la gente que aún cree en esta tierra se quede sin nada. Yo no tengo familia ya, pero esto lo es todo. Grace respiró hondo. No había satisfacción en su rostro, solo una decisión que había madurado durante el día. Si acepto, dijo lentamente, no seré pantalla. No me va a presentar como una cocinera convertida en esposa para salvar la fachada. Si entramos en esto, señor Cole, será como socios. Confirmen las cuentas de operación, con voz en las decisiones, con respeto frente a la cuadrilla. Y mañana, antes del amanecer, usted y yo vamos a cerrar esos cercos con nuestras propias manos, porque no vamos a darles una sola excusa. Ethan la miró durante largos segundos. No dijo gracias, no dijo perdón, solo asintió. Fue un gesto lento, con más peso que muchas palabras. Al día siguiente, llegaron al juzgado del condado de Presidio justo antes del mediodía. Los empleados del juzgado no hicieron muchas preguntas, solo pidieron identificación y testigos, que vinieron por parte del alguacil local, viejo conocido de la familia Cole. La ceremonia fue breve, las firmas firmes, el silencio espeso. Grace no llevaba vestido ni flores, llevaba su camisa de trabajo, el cabello trenzado y la frente en alto. Ethan usaba una chaqueta que no se había puesto desde el funeral de Abby. Ninguno sonrió, pero cuando salieron, el aire parecía menos pesado. Para cuando el rumor llegó al pueblo, ya era tarde para detenerlo. El viudo Cole se casó con su cocinera, murmuraban en la ferretería. Lo hizo por la tierra, decían en la barbería. Es un matrimonio de papel, aseguraban los que no conocían el polvo ni la pérdida. Y en su oficina del banco, Derek Mallory sonreía. No con alegría, sino con esa sonrisa apretada y helada de quien cree haber encontrado el punto débil del oponente. Su mirada no iba al presente, sino al tribunal, a los papeles que pensaba presentar, al plan que aún estaba en marcha. Pero fuera de su vista, en el rancho, Grace ya tomaba nota de cada alambre suelto y cada cerradura que necesitaba refuerzo. Porque aunque el papel estuviera firmado, la verdadera alianza apenas comenzaba. Y lo que se movía detrás del portón no era solo intriga. Era la construcción silenciosa de algo que ni Derek ni el banco habían previsto. Una sociedad entre dos personas que habían perdido demasiado como para dejarse pisotear otra vez. El frente frío llegó sin anunciarse, como hacen las tormentas que de verdad cambian algo. El viento se coló entre las rendijas del granero y sacudió los postigos con fuerza. A medianoche, un trueno partió el cielo con la furia de un hacha, y justo en ese segundo de luz prestada, Ethan vio por la ventana un rebaño disperso, reses corriendo con pánico hacia la libertad que ofrecía un cerco roto, probablemente el mismo que no habían alcanzado a reparar del todo. No tuvo tiempo de maldecir ni de pensar, se puso la chaqueta, el sombrero y salió corriendo hacia el establo. Pero antes de llegar al caballo, escuchó el golpe firme de botas detrás. «Yo voy también», dijo Grace, ya abrochándose el impermeable. Ethan quiso protestar, era medianoche, llovía, los rayos cruzaban el cielo. Pero algo en su tono, seguro, curtido, le recordó que no estaba hablando con una cocinera más, ni con una invitada en su vida. Ella ya había cruzado una línea, y estaba allí, lista, sin pedir permiso. Montaron juntos, cada uno en su caballo, aunque los animales se revolvían por el miedo. El barro les salpicaba hasta las rodillas, los gritos de ambos se cruzaban en la oscuridad, llamando a las reses por nombre, golpeando puertas de metal para guiarlas y cerrando con prisa improvisada cualquier hueco en el corral. En un momento, una cuerda se soltó y una de las reses más grandes casi arrolló a un ternero.
Grace, sin dudarlo, bajó del caballo, atrapó la cuerda con una mano desnuda y la volvió a anudar en la estaca. Las manos olían a comino, cuero y humo de leña. Ethan, desde unos metros más allá, la observó en silencio. No porque no supiera qué hacer, sino porque no podía dejar de mirar la precisión de sus movimientos, la firmeza, la fuerza silenciosa que sostenía a esa mujer como un poste en plena tormenta. Y ella lo miró también, vio cómo se apoyaba del lado derecho, protegiéndose un hombro que sin duda le dolía desde antes de salir. Pero no dijo una sola palabra de queja. Tiró con todo el cuerpo hasta cerrar la reja y se aseguró de que nadie, ni res, ni tormenta, pudiera entrar de nuevo sin que él lo supiera. Al amanecer, el rancho estaba en calma. Las nubes empezaban a disiparse y el barro olía a tierra agradecida. En la cocina, Grace calentó café en la olla más grande. Ethan se sentó en la silla junto a la estufa sin decir palabra. Ambos estaban empapados, sucios y exhaustos, pero no se sentían derrotados. Al contrario, algo invisible se había cosido entre los dos esa noche. No se notaba en las palabras, sino en los gestos. Fue cuando escucharon un ruido sordo en la despensa. ¿Y eso?, preguntó Ethan, medio adormilado. Grace se levantó y fue a abrir la puerta. Un becerro, el más joven del lote, con una mancha en forma de nube en el lomo, se había colado durante la madrugada y estaba masticando con torpe placer un costal entero de avena. La escena fue tan absurda, tan fuera de libreto, que ambos rieron. Primero una risa tímida, luego una más libre. No compartían carcajadas desde que ella había llegado al rancho, y esa simple risa rompió una parte del hielo. En los días siguientes, Grace reorganizó toda la despensa. Cambió de sitio los frascos por color y caducidad, limpió estanterías que llevaban años olvidadas y diseñó un menú semanal para la cuadrilla que combinaba eficiencia con sabor. Sábado a sábado, preparaba mermeladas con fruta de estación y sugería venderlas en el mercado del pueblo junto con cortes seleccionados de carne para juntar fondos para reparar el Pozo Sur. Ethan observaba todo eso sin intervenir al principio. Luego comenzó a acompañarla en las tareas más pesadas. La ayudó a levantar un nuevo estante en la cocina, lijaron juntos las patas de una mesa vieja para convertirla en estación de preparación. Y mientras ella le hablaba de cantidades, raciones y fermentación, él le hablaba de nubes, presión atmosférica y cómo leer los cambios en el viento. Una tarde, Ethan se sorprendió al escuchar a uno de los peones, un joven flaco que apenas hablaba, decir en voz alta: «¿Hoy toca lo de la señora Grace?». No era una pregunta, era casi una costumbre ya establecida. Grace no reaccionó, siguió cocinando como si no lo hubiera oído. Pero Ethan sí, y lo anotó en su mente, como quien subraya algo importante. Ese respeto no se exigía, se ganaba. Por las tardes, entre la última luz del día y el silencio del campo, los dos compartían tareas inesperadas. Una vez, Grace le enseñó a templar una sartén de hierro fundido para que el pan de maíz saliera dorado y con la corteza crujiente. Otra vez, él le mostró cómo se leía la línea del horizonte cuando las nubes se acumulan en capas de tonos grises. Ella escuchaba con verdadera atención y él se dejaba corregir sin orgullo herido. Las miradas, al principio evasivas, empezaron a durar medio segundo más. A veces, uno hablaba mientras el otro preparaba algo, y la respuesta llegaba con una pausa suave, casi como si el tiempo empezara a estirarse dentro de la casa. Una casa que meses atrás parecía un mausoleo, un lugar lleno de fotos viejas, ecos sin respuesta y puertas que no se abrían. Pero ahora, la casa respiraba, la cocina olía a pan y romero, el porche se barría cada mañana, los caballos eran alimentados a tiempo, y el correo, por primera vez en semanas, no se apilaba sin abrirse. Ethan no sabía qué era exactamente lo que estaba pasando, y Grace tampoco se lo preguntaba en voz alta. Pero ambos sabían que algo estaba cambiando. No era amor todavía, pero tampoco era solo trabajo. Era esa forma antigua de conexión que se da entre dos personas que luchan hombro a hombro contra el viento, que no se deben explicaciones, pero se ofrecen gestos, que no se prometen nada, pero construyen algo, poco a poco, sin palabras. Una sociedad real, una alianza que no necesitaba títulos porque se medía en acciones.
Y en medio de esa tormenta que se llevó parte del viejo cerco, también algo se había abierto en sus corazones, la posibilidad de empezar a mirar al otro como alguien que estaba allí, no por casualidad, sino porque debía estarlo. La demanda llegó como un disparo al mediodía. Un sobre grueso, firmado por la Corte del Condado, con membrete oficial y contenido venenoso, acusación formal de matrimonio simulado, fraude de herencia y uso indebido de propiedades familiares. La denuncia llevaba el nombre de Derek Mallory y una carpeta de anexos que incluía fotos, declaraciones juradas de 2 antiguos peones y la colaboración voluntaria de Warren Pike, gerente del banco local. Ethan leyó el documento sentado en el porche, sin quitarse el sombrero. Grace lo leyó de pie, junto a la baranda, sin pronunciar palabra. «Él va con todo», murmuró Ethan con los dientes apretados. «Entonces vamos con la verdad», respondió Grace. La audiencia fue fijada en menos de una semana. El juzgado del condado, que normalmente atendía disputas por cercos mal marcados o multas por pastoreo indebido, se llenó ese día con algo distinto: el zumbido de la expectativa, el murmullo de quienes esperaban un escándalo. Las bancas se ocuparon temprano. El juez designado fue la honorable Lynn Barrett, mujer de mirada severa y voz sin adornos. Su reputación era clara: no toleraba teatro ni mentiras disfrazadas de tecnicismo. Derek llegó con su sonrisa impecable, traje oscuro y un maletín demasiado brillante. Warren Pike lo acompañaba sin mirar a nadie a los ojos. Frente a ellos, Ethan llevaba su chaqueta de siempre y un rostro que no se molestó en ocultar el cansancio. Grace, en cambio, llevaba el cabello recogido con una trenza firme, una blusa blanca y una carpeta que sostenía con ambas manos. Había en ella una dignidad sin maquillaje, sin necesidad de exagerar nada. «Presentamos pruebas de que el señor Cole simuló un matrimonio con su empleada doméstica, Grace Miller, con el único objetivo de conservar tierras bajo condiciones testamentarias», comenzó Derek a través de su abogado. «Contamos con fotografías, registros de convivencia sin vínculo previo y testigos que afirman que la relación no existe más allá del papel». El juez asintió. Luego miró a Warren Pike, quien subió al estrado. «El señor Cole vino a verme semanas atrás. Dijo que necesitaba casarse con quien fuera. Sus palabras textuales. Yo lo interpreté como una búsqueda de conveniencia, no de afecto real. Esa fue mi impresión», declaró sin levantar la vista de sus manos. Grace se mantuvo erguida. No habló, no movió un músculo, solo lo escuchó. Ethan tampoco interrumpió. Sabía que hablar en el momento equivocado podía arruinarlo todo. El aire era tan denso que hasta los suspiros se retenían. Entonces, Samuel Price, abogado de Ethan, pidió la palabra. «Su señoría, solicitamos introducir evidencia documental y contable que demuestra la legitimidad de la relación entre el señor Cole y la señora Miller». «Proceda», respondió la juez. Samuel colocó 3 carpetas sobre el estrado: documentos legales, registros de compras bajo la razón social Cole & Miller Operations, pólizas de seguro con ambos como beneficiarios, cuentas bancarias mancomunadas, nóminas firmadas por los dos, recibos de mercado y declaraciones de proveedores que trataban con ellos como socios operativos. Estas no son maniobras de fachada, son decisiones compartidas, inversiones conjuntas y estructuras administrativas activas. No existe una intención de ocultar nada, sino de construir en medio de la pérdida. El juez revisó los documentos sin apuro. Derek tamboreaba los dedos en su pierna, incómodo. Warren tragó saliva. Fue entonces cuando Grace pidió la palabra. «Su señoría», dijo, y su voz sonó clara como campana en la mañana. «Quisiera presentar una carta». La juez hizo un gesto afirmativo. Grace avanzó hasta el estrado con paso firme. Sacó de su carpeta un sobre envejecido, los bordes doblados por el uso, el papel amarillento por el tiempo. Lo sostuvo entre sus dedos un segundo más, como quien entrega algo más que tinta. «Esta carta me la dio Abby Cole 3 días antes de morir. No es legal ni notariada, pero creo que merece ser leída». El juez tomó la carta. El salón se sumió en un silencio de respeto. No todos podían leer lo que decía, pero sí veían lo que causaba. Las lágrimas de Grace no eran dramáticas, eran tranquilas, discretas, como las de alguien que por fin compartía un secreto demasiado largo. La carta decía: «Grace, si Ethan se cierra, quédate, no te vayas, hasta que le vuelva a hablar al sol, hasta que recuerde cómo se llama una mañana sin culpa. Y si algún día, por culpa de este testamento o de su terquedad, la única forma de salvar esta tierra es ponerse frente al mundo como familia, hazlo sin vergüenza, porque familia no es palabra de iglesia, es acto diario, y tú,
Eres de los que se quedan, no de los que huyen. Cuando terminó la lectura, nadie habló, ni la juez, ni el público, ni siquiera Derek. Ethan parpadeó, no por la carta, sino por lo que comprendía de ella, porque nunca la había visto, porque Abby había sembrado algo que él no supo cuidar, pero alguien más sí. El juez se aclaró la garganta, pero Samuel Price pidió una última intervención. Señoría, hace una semana, el alguacil encontró una pieza que parecía fuera de lugar en la cerca, una mordaza plástica común en operaciones de sabotaje. La enviamos a análisis de huellas. Coinciden con un empleado que hasta hace poco trabajaba para el señor Mallory. El hombre ha confesado haber cortado cercos y perturbado ganado a cambio de dinero. El impacto fue inmediato. El juez frunció el ceño, miró a Derek como quien ha dejado de ver a un pariente y ahora ve a un intruso. Señor Mallory, dijo con voz grave, esto no es una historia de farsa, es una historia de duelo, trabajo compartido y decisiones difíciles. Su moción queda denegada. Además, abriré causa formal por interferencia operativa, manipulación de evidencia y fraude civil. La sala contuvo el aire, y aunque no hubo vítores ni palmas, el banco entero olía a pólvora mojada, no por fuego abierto, sino porque alguien había intentado encender una guerra, y la verdad, esa verdad que duele pero salva, le apagó la mecha justo a tiempo. Grace y Ethan salieron del juzgado sin palabras, no se abrazaron, no festejaron, pero mientras subían al viejo camión, él la miró. Gracias. Ella respondió sin girarse. No me lo agradezcas, solo cuídalo, lo que ella te dejó y lo que estamos construyendo. El sol caía sobre el parabrisas, y por primera vez en mucho tiempo parecía que la tierra también respiraba. El viento volvió a soplar en dirección norte, pero esta vez no traía polvo ni augurios. Traía calma. El tipo de calma que solo se gana con lucha, con días largos y decisiones difíciles. El trust se mantuvo. El juez archivó la demanda. La tierra, por la que tanto se había peleado, no cambió de dueño, pero sí de alma. Derek Mallory enfrentó cargos. Su rostro, siempre preparado para la foto, desapareció del banco y de las cenas elegantes del condado. Su nombre, que antes pesaba en las reuniones, se convirtió en susurro incómodo. Su ambición había chocado de frente con una verdad que ni los abogados ni las estrategias pudieron doblegar. La verdad de una comunidad construida sobre trabajo compartido, respeto y dignidad. El rancho Cole no solo siguió en pie, renació. Los alambrados, reforzados y marcados, ya no cedían ante el viento. El Pozo Sur volvió a cantar después de una reparación profunda, costeada en parte por las ventas del mercado sabatino y en parte por la terquedad de quienes no sabían rendirse. Los animales eran atendidos con puntualidad, la maquinaria funcionaba sin retrasos y cada peón cobraba a tiempo, con la certeza de que su labor era valorada. Pero lo más visible no estaba en los campos. Estaba bajo el viejo mezquite, ese árbol que había visto entierros, tormentas y silencios, y que ahora era testigo de un nuevo tipo de ceremonia. Una mesa larga, de madera maciza, construida por Ethan y barnizada por Grace. Cada sábado al atardecer, sobre ella se servían bistecs a la plancha, pan de hierro colado, duraznos en conserva con crema batida a mano y un menú que cambiaba con la estación, pero no con la esencia. Grace había llamado al proyecto Grace and Grit, gracia y coraje, porque eso era lo que había hecho falta para llegar hasta allí. No era un restaurante formal, ni un evento turístico. Era una cena de granja a mesa para vecinos, viajeros y familias que querían compartir más que comida. Querían compartir tierra, historia y conversación. A veces se comió en silencio, otras veces entre carcajadas, pero siempre con respeto. Y entre los platos, los saludos y las luces de faroles colgantes, Ethan y Grace se movían como dos estaciones complementarias. Ella sabía cuándo alguien necesitaba más salsa sin que lo pidiera. Él sabía cuándo Grace necesitaba sentarse 5 minutos bajo el porche sin hablar. Nadie los llamaba matrimonio por obligación ya. Ahora eran simplemente los Cole, aunque Grace en los documentos seguía firmando como Miller. Una tarde, el cielo parecía una fruta partida en dos, colores naranjas y rosados derramándose sobre las lomas, como si el día se despidiera con una promesa.
Había olor a leña, a carne cocinándose y a tomillo fresco. Grace estaba limpiando la mesa, recogiendo los manteles. Ethan se acercó, sacó algo del bolsillo de su chaqueta y lo dejó sin decir nada sobre una tabla de madera. Un anillo sencillo, de plata opaca, sin piedras, sin promesas vacías. Ella lo miró, luego a él. Él bajó un poco la cabeza, con la honestidad de quien por fin aprendió a hablar sin escudos. No por el papel, Grace, por la vida. Porque lo que tenemos aquí no necesita sellos, pero sí nombre. Y tú, si quieres, podrías llevarlo. Ella no respondió de inmediato. Lo observó largo rato, no con sorpresa, sino con ese tipo de mirada que pesa cada palabra, cada día vivido, cada silencio compartido. Luego, con la voz tranquila, dijo: «Entonces, diga mi nombre sin miedo, y yo diré el suyo cuando amase el pan y cuando truene la tormenta». Él sonrió, ella también. Se tomaron de la mano, no como quien firma un contrato, sino como quien siembra algo nuevo, sabiendo que no crecerá en un día, pero crecerá. Desde entonces, en el pueblo ya no se contaba la historia del viudo que necesitaba esposa para conservar la tierra. Esa historia murió en los labios de quienes la repitieron por costumbre. Ahora se contaba otra, la de una cocinera que sabía anudar sogas, leer miradas y hacer café en medio de la tormenta. La de un ranchero que aprendió a pedir ayuda, a dejar que la casa respirara y a construir con manos cansadas pero firmes. Se hablaba de dos personas empujadas por la necesidad, atacadas por la mezquindad, pero que hallaron en el trabajo compartido un amor que no pedía permiso. Un amor que no entró por la puerta principal, pero que echó raíces junto al pozo, entre las reses y debajo del mezquite. Y los domingos, cuando la campana del mercado sonaba, entre los olores a pan caliente y conservas dulces, muchos juraban que se escuchaba, entre el chisporroteo de la sartén, la risa compartida de Grace Miller y Ethan Cole. Prueba viva de que la justicia, la buena, la que no grita pero permanece, a veces se cocina a fuego lento.